Buenos días, jóvenes. Vamos a estar hablando sobre los trastornos depresivos que hay y su calificación. En primer lugar, hay que saber qué significa trastorno depresivo o depresión. Como nosotros sabemos que es una enfermedad cuyos síntomas principales son tristeza, pérdida de intereses, falta de concentración. em, existe, sí existe tratamiento, y si uno sigue de manera correcta, el trastorno se puede remitir bajo los medicamentos de psico, psicopediátrica, cuyo piedra angular es el tratamiento directamente. Para eso también tenemos que saber que hay tipos de trastornos depresivos, fases de síntomas de más frecuente a la respuesta de los diversos tratamientos existentes y pronósticos a corto, medio y largo plazo. Um, los trastornos depresivos se dividen en lo que es trastorno adaptativo con ánimo depresivo. Se caracteriza por uno, el propio paciente se identifica un conscientemente reciente como origen de síntomas actuales, el estresor desinteresadamente o consecuencialmente directas todavía está presente, que estamos viviendo o estamos viendo ante una persona directamente que no tiene ánimo, que no tiene deseo de hacer algo. También a la exposición a situaciones de ambiente intensas de paso de transitoriamente, un rendimiento adecuado. Dicho de otro modo, la persona afecta al trastorno que está a su contorno de alrededor directamente. También podemos mencionar lo que es el trastorno sistemático o distimanía. Esto se caracteriza por presencia cronónica de meses, años, días o semanas directamente. Eh, es, es una, en su peor función diaria de la persona, predomina la apatía, la pérdida de iniciativa directamente, no quiere hacer nada, como estamos diciendo anteriormente, pierde todo el ánimo de uno. El paciente se describe sus síntomas de tristeza como normal y llama la atención como no son las características innecesarias y apropiadas de la tristeza. Al igual que sucede con el trastorno adaptativo, la expresión situativamente de ambientes intensos ha pasado transitoriamente. En situaciones de ambiente intensas ha pasado transitoriamente en un sentimiento no adecuado. Con frecuencia, pero no siempre, estos pacientes tienen personalidad de base muy emocionalmente. También podemos hablar del episodio depresivo o depresión mayor. Su caracteriza es por el paciente se describe con un sentimiento de tristeza como cualidadmente diferente a los sentimientos normales de tristeza, considerándolo una vivienda nueva. Su caracteriza es una existencia de una reducción en la muestra emocional. La diferencia también se puede suceder con trastornos adaptativos en una distancia de exposición a situaciones ambientales intensas. Nuevamente vamos a decirlo, una coalición escasas o nula directamente con un estado de ánimo
es decir, que su estado de ánimo no es, no es muy fácilmente notable mediante las situaciones ambientales concretas. El trastorno depresivo es síntoma inicial principal de una pérdida de una ilusión o una pérdida de confianza en uno mismo, a cambio con la trastornos de ansiedad. Bueno, esos hay varios puntos que hay que mencionarlo. Ese trastorno de ansiedad es un síntoma inicial principal de la sensación de pérdida de control directamente. Uno de esos está pérdida de control física, es un síntoma corporal no filiado a mantenimiento o apariciones bruscas o breves directamente, una duración pero recurrentemente en un tiempo. La trastorno de ansiedad cognitiva, pensamientos relativos, amenazas o deseos. También está el trastorno de ansiedad mixta, física más cognitiva. También podemos mencionar lo que es el otro síntoma de trastorno de abstencia primaveral, causa de un fenómeno que no conoce con exactitud dado a diversos mecanismos fisiológicos. Nuestros cuerpos son claramente dependientes a las horas de luz y oscuridad, y se han surgido las apariciones de abstenesia primaveral. Esto es una manifestación normal del proceso de adaptación del cuerpo. Entre sus síntomas más frecuentes de ansiedad primaveral tenemos lo que es síntomas y características, sensaciones de fatiga generalizada, falta de motivación. Otros síntomas podemos mencionar también somnología diurna, dificultad de concentración, sensación de aturdimiento o depresión de cabeza directamente, sensación de inestabilidad, irritabilidad, anorexia, disminución de libidos. El trastorno depresivo también lo podemos mencionar directamente. Estamos hablando de reducción de autoestima o autoevaluación personal que se presenta ante las enfermedades de este síntoma. Es especialmente frecuente a la depresión mayor. Otro trastorno depresivo también es incapacidad para disfrutar la exposición, el interés habitual. No comparte la mejora transitoria en su estado de ánimo. También mencionamos la que es el estado de ánimo de caracteriza de sensación, insatisfacción, de desánimo, desamparo, de hábitos. También tenemos el trastorno de reducción de motivaciones. Este es consigue tendencias de reducción de actividades, ya que la persona no quiere hacer más de una cosa para ser activo. También podemos mencionar la depresión, reducción de capacidad de concentración. La persona no puede tener concentrado directamente. También depresivo, pensamiento, pesimismo. Ya no, la persona no quiere, no da un discurso notable y no quiere pensar. Es invulnerabilidad y desesperanza. Pensamientos relativos de muerte. Siempre la persona piensa morirse o piensa suicidarse directamente y no despertar a vivir un día nuevo. También tenemos el pensamiento repetitivo, tendencia de dedicar muchas horas, días de vueltas a vueltas en cuestiones de síntomas de que se recuperan. Aumenta de inestabilidad, son
consecuencias de fácil pérdida de control directamente del cuerpo en la habilidad afectiva, cambios de bruscos de humor directamente. También podemos hablar de otro trastorno que es cambios de apetito y peso. Esto me parece muchas las señoritas que se sienten inestables por su cuerpo directamente. El otro trastorno que hemos mencionado es el insomnio. Puede manifestarse como dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuentemente, el insomnio global u horarios que un horario de sueño cotidiano. También tenemos el trastorno físico, dolor de cabeza, particularmente en las zonas de frecuente detrás de los ojos, de modo de presión de dentro o fuera, así estuviera hinchado un globo o parte del interior del cerebro. También tenemos la ansiedad directamente. Este es un modo de inquietud o temor. Todos tenemos eso directamente. Podemos mencionar que el paciente puede tener una sensación de temor, de miedo, digamos, para tener intimidad con otras personas, como en cualquier momento pudiera suceder algo negativo directamente, permaneciendo en alerta constante consigo mismo y a su alrededor. Jóvenes, gracias por su atención. Espero que esta poca charla que yo le di se le quede más de algo. Gracias y feliz noche.